Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Bubbles Diner, un FNAF fan game cuya mecánica en sus tiempos era bastante innovadora, añadiendo además de que su historia es bastante densa e interesante. En esta oportunidad conocerás un resumen y explicación de todo lo ocurrido en esta entrega. Un restaurante familiar llamado Bubbles Diner tendrá una reapertura, ofreciendo como diversión para los niños a dos animatrónicos llamados Bubba y Pork Patch, añadiendo también la variedad de comida que ofrece a los padres mientras ven a sus hijos jugar con los robots. El protagonista llamado Edward Clark en esta oportunidad será un operador de sala teniendo que realizar una variedad de tareas durante las noches, desde imprimir cosas que le piden hasta destapar los baños. Cabe destacar que este personaje era el dueño anterior del presente local, donde más adelante vamos a profundizar más su pasado. La primera noche de trabajo consta únicamente de imprimir información que el tipo del teléfono le pide, donde también le otorgaría datos interesantes en relación a los animatrónicos, mencionándole que estos mismos se mueven en dirección hacia donde hay más ruido, donde se supone que esto ayuda a dirigirse hacia donde hay más gente durante el día. Lo que no tiene sentido es que, siendo que la compañía sabe que los robots se mueven hacia donde hay más ruido, ¿por qué razón le dan una impresora altamente ruidosa al protagonista para trabajar, siendo esto lo único que genera sonidos fuertes en la oficina? Por suerte, tendrá a su disposición cámaras que emitirán sonidos, siendo esta herramienta lo que permitirá evitar estos robots durante las noches. Lo que está imprimiendo actualmente son pósters que aparentan ser imágenes de publicidad hacia el local. Luego, una cinta VHS revela un comercial creado por la empresa para atraer más clientes hacia el local. En este vídeo intenta llegar a su público atacando directamente hacia el aburrimiento y hambre, donde mencionaría que encontrarán comida deliciosa, usando la pizza como un plato principal, y entretenimiento, donde usarían a los animatrónicos para representar el apartado de diversión. Nada extraño se muestra en este apartado por ahora. Un apartado del vídeo muestra cómo es el restaurante desde el exterior, aparentemente encontrándose en medio de una carretera. Luego, en la segunda jornada laboral, el protagonista debe seguir con su misma labor de imprimir, añadiendo esta vez el tener que dirigirse al baño para arreglar un retrete, ya que algo lo estaría obstruyendo. Lamentablemente para la desgracia del protagonista, el acto de llevar a cabo de destapar el baño con el sopapo genera ruido que será el boleto de entrada para que los animatrónicos lo vayan a visitar. Luego un soundtrack de música clásica sonaría de fondo, más concretamente siendo Allegro con brío de Beethoven, solo para añadir más tensión en este apartado. El protagonista logra su objetivo y encuentra una figura de uno de los icónicos animatrónicos del local, teniendo la incógnita del por qué razón aparente se encontraba obstruyendo el inodoro. Claramente un comensal lo ha dejado ahí, donde, aparentemente, lo habrá hecho en un acto de no estar conforme con alguna característica de la figura o del local. Acto siguiente, se muestran las ganancias que ha tenido el restaurante cuando recién había abierto, es decir, antes de la reapertura del presente, donde, en resumidas palabras, en los primeros 3 meses tenía buenos ingresos, siendo el reflejo de la buena publicidad que ha realizado el local y las cosas llamativas que ofrece. Pero, lamentablemente, en el 4.º mes algo ha provocado que existiera un descenso de los ingresos, teniendo más pérdidas que ganancias, demostrando que algo grave ha ocurrido en el presente lugar, que ha alejado a los comensales para no ir más, provocando también el cierre del local en ese entonces. Luego, más adelante, el protagonista se le asigna realizar un test de prueba a un animatrónico llamado Señor Risitas, que como puedes percatarte al ver su apariencia, tiene toda la pinta de provocar risitas. Este robot responde a ciertos comandos de voz, por lo que el objetivo en esta ocasión sería mencionarle ciertas frases y esperar a que responda. Las únicas frases que no responde son cuando se le pide que deje de cantar una canción y que cante otra. No pareciera existir nada extraño en este apartado. Luego, en un acto siguiente, se activa la reproducción de una grabadora de voz, donde un empleado del local se comenzaría a quejar de su trabajo. This job gets really boring sometimes. Just watch the kids play and dance happy while their parents wait the food, all of them happy with a smile on their faces.
Maybe not exactly boring, frustrating I'd say. Well, at least I got a job now. De momento no se sabe quién es y mucho menos el cargo que tenía, pero más adelante todo esto estará mucho más claro. En una siguiente oportunidad, el tipo del teléfono menciona que el protagonista debe realizar un trabajo en el sótano, mencionando que ahí se encuentran cosas como máquinas de arcade, cajas de música y otra cosa que no especifica qué es, pero esa cosa del que habla resulta ser bastante relevante en la historia del restaurante y el protagonista, ya que menciona que si Edward Clark no quiere ejercer labor ahí, es entendible, porque podría tener algún trastorno postraumático o ataques de pánicos repentinos por la presencia de la misteriosa cosa. El protagonista decide bajar al sótano de todas formas, donde, al encontrarse presente ahí, escucharía una misteriosa voz que se dirige a él. Who would say, after all this time, after everything you've done, you'd return? Do you still have nightmares, Clark? Because I do. I am living in one. In this nightmare, I'm blind, being guided by silent whispers I can faintly hear. I'm trapped in something I cannot escape. But that was enough. You're here, back again. After all, you never did listen to my calls. I warned you, and you ignored me. Can you get used to this? I'm sure you can't. But the only way out, for me, is through you. So I guess I won't fade away until you do. So hello, and goodbye. Luego se enfrentaría al animatrónico que le ha estado hablando en todo este momento. Después de sobrevivir ante su amenaza, se va a encontrar un periódico indicando que se ha encontrado un cadáver en el interior de un animatrónico del local. Esto corresponde a una noticia vieja, cuyo año no se especifica, pero sí se puede saber que esto ocurrió mientras que Edward Clark aún era el dueño del restaurante, lo que también causaría su despido o retiro del lugar. Se menciona que Edward Clark no estaba disponible para hacer comentarios en ese entonces a la policía, donde también se dice que no piensan que haya sido un asesinato. Luego, una boleta que marca la presencia de los empleados es mostrada, donde, al analizarlo, se puede concluir que la víctima es un hombre llamado Phillips, ya que después del domingo no marcaría más presencia y los demás empleados han sido dispensados, es decir, exiliados de su responsabilidad. Esto sugiere enormemente que sea cual sea la causa de la muerte de Phillips, ha ocurrido durante un día sábado en el mes de mayo. A la siguiente noche de trabajo, Clark volvería a marcar presencia en el sótano, solo para ser embestido por el mismo animatrónico del día anterior, cayendo finalmente al suelo. Un arma de fuego se encontrará a su alcance, donde lo usaría para dispararle al robot en la cara. Después de esta impactante escena, el protagonista decide huir del lugar, donde lamentablemente en el camino otros animatrónicos intentarán detenerle el paso. El arma parece tener la suficiente munición como para tratar con todo lo que se le cruce. Luego de evadir a todos los robots de forma eficaz, el juego finaliza mostrando un periódico, hablando sobre un tiroteo que hubo en el restaurante mientras Edward Clark estaba en su turno nocturno. No se sabe la razón en concreto del por qué ha llevado a cabo este tiroteo, y lamentablemente, Edward Clark se encuentra desaparecido, ya que al final se menciona que aún lo están buscando. El videojuego queda con un final abierto, ya que nunca se ha revelado la causa concreta de la muerte del empleado Phillips, que resultó ser un completo misterio para las autoridades, ya que, según ellos, la muerte no ha sido por un asesinato. Pero sí se puede confirmar que Edward Clark tuvo mucho que ver en la muerte de Phillips, debido a que este último mencionado demostraba tener algún tipo de ajustes de cuenta con el protagonista, siendo probablemente Edward Clark la causa que conllevó a su muerte. Con respecto a la cinta reproductora, se puede teorizar que era Phillips quien mencionaba esas palabras en contra de su trabajo, pero él no grabaría su voz, sino que este mismo ha sido seguramente captada por alguna cámara u otro aparato de grabación. Se supone que alguien está reproduciendo esto en primera persona,
donde también se puede teorizar que se trata de Edward Clark, el dueño del local de ese entonces, quien seguramente no le ha agradado las palabras mencionadas por su trabajador, siendo este el posible indicio del por qué quizás ha querido deshacerse de él de alguna manera. Todo esto son solo teorías, desarrolladas en un intento de buscar una respuesta a todo lo anterior ocurrido. No se sabe nada de forma específica, porque reiterando lo anterior dicho, tiene un final abierto, y el desarrollador ya ha revelado con sus palabras que no existirá una segunda entrega, mencionado en un post realizado 5 años después de su actualización. La razón que menciona es porque su antigua computadora, que contenía todos los archivos, se ha estropeado, confirmando que no realizará ningún juego en el futuro. ¿Qué opinas tú? Si crees tener alguna teoría con respecto a la historia de este juego, bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Bubbles Diner. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.